bien de lo que hablamos. Fundaciones con nombres y apellidos. A la network volvió a sacar al cóndor de su nido. Siempre es lo mismo, ya no me lo trago. Capitalistas de la escuela de Chicago, que no te engañen, no son outsiders, son hijos de Aznar y Aguirre, nietos de Reagan y Thatcher. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Buenos días, arrancamos el primer programa de la redacción de Pandemia Digital con puntualidad inglesa, 1:30, y bueno, agradeceros a los que ya estáis por aquí, esperar que los que no están, pues que lleguen prontito, porque vamos a empezar ya enseguida, comentaros un poquito también, pues, qué es lo que vamos a estar haciendo aquí a partir de ahora, pues todos los días menos los jueves, a partir de la 1:30. Y bueno, la idea es un poco lo que comentamos ayer durante el directo. Id comentándome también si hay algún problemilla, si se corta, si se escucha bien, etcétera, porque es la primera vez que hacemos emisión desde aquí, desde este ordenador, con la cuenta de Pandemia, y por saber si hay que hacer algún ajustito más o lo que sea. Entonces lo que vamos a hacer aquí un poco es analizar la actualidad informativa, dándole un poquito de contexto, mirando no solamente la última hora, sino de dónde proviene todo lo que pasa en nuestro día a día, y mirando un poquito más allá, ¿no? Intentando hacer un panorama completo y un panorama también revisado en cierto modo, ¿vale? Y la idea es eso, que dure lo que comentábamos ayer, 1 hora, 1:30, lo que tardemos en realidad, dependiendo de cómo de cargada venga la actualidad diaria, ¿no? Así que nada, arrancamos ya este primer programa de la redacción y vamos con ello. Lo primero que quería traer es el lío que hay con la Feria de Sevilla, con la amenaza de paro patronal de los caseteros, etcétera. Y es que en los últimos días hemos visto como la patronal de la casetera de la Feria de Sevilla amenazaba con un paro patronal, porque denunciaban que la nueva reforma laboral les hace imposible poder cumplir la ley con las condiciones tan particulares, como quien dice, que tiene la propia Feria de Sevilla, ¿no? Vamos a ver cuál es la realidad de la Feria de Sevilla que la reforma laboral pone en peligro. Pues la realidad son jornadas laborales de 16 horas diarias durante toda la semana, trabajo sin contrato o con contratos por menos horas de las que realizan, salarios en muchas ocasiones por debajo de lo legalmente permitido. De hecho, según cálculos de UGT, los salarios medios que se pactan suelen estar de media entre los 1.200 y los 1.300 euros. Insisto y recalco el concepto de media, porque al final, para que ese sea el salario medio, tiene que haber algunos que estén por encima y otros que estén por debajo. Y esta media que elabora UGT
está muy cerca del límite legal, porque el límite legal, en el caso de un camarero con su contrato de 8 horas y sus 4 horas extra y sus 12 horas de descanso, sería, según el convenio de hostelería de la provincia de Sevilla, de 1.132,10 céntimos. Sin embargo, esta es una cifra que, según relatan, solamente alcanzan los más veteranos, y quien está empezando a trabajar puede hacerlo por unos 700 euros, según datos que publica el diario Público. De hecho, si nos vamos a este reportaje que hicieron en el año 2017 sobre las condiciones laborales en la Feria de Sevilla, vemos, y que además, aunque sea de 2017, la realidad poco o nada ha cambiado a la luz de las declaraciones que los empresarios caseteros han estado haciendo durante los últimos días en los principales platos de televisión. En este reportaje cuentan las historias de 4 personas que trabajan o trabajaban en aquel momento en la Feria de Sevilla. Una de estas historias es la de Sergio y Saray, que trabajaron en aquella Feria de Sevilla de 2017 más de 15 horas al día, y relatan como si volvían a su residencia en Dos Hermanas, que es una ciudad dormitorio muy cercana de Sevilla, no tenían ni siquiera tiempo para descansar y dormir un rato, por lo que durante toda la semana estuvieron durmiendo en un colchón hinchable en el almacén. Y además lo venden como si les estuvieran haciendo un favor el hecho de tener que dormir en un colchón hinchable en un almacén, porque las condiciones laborales son deleznables. La siguiente historia que nos cuentan son la de Emilio. Emilio llegó a la Feria de Sevilla a través de una ETT. Cuando recibió la nómina, le llegó la sorpresa. Decía que al final me la han clavado y me la han jugado, y he cobrado solo 3 euros la hora. El cheque no lleva firma, y dice, lo podré cobrar cuando finalice la feria el próximo lunes 8 de mayo. Es decir, él había recibido cuando estaba allí, pero si se iba en ese momento, porque no era lo que le habían prometido, no cobraba nada por los días que llevaba trabajando. Al final de todo, por las 50 horas de trabajo nocturnas que realizó, cobró 144 euros. La cuarta historia que nos cuentan es la de Helen. En 2017 era, o por lo menos en aquel momento, todavía no sabemos si sigue en esta condición, era una migrante irregular afrodescendiente. Por ese motivo le tocó trabajar en las cocinas. Decía, estoy en el almacén porque mi jefe dice que hay pocos negros en la feria. Hace una jornada en la feria desde las 2 de la tarde, cuando empiezan las comidas, a las 5 de la mañana, que es cuando inicia el cierre de la cocina. El sueldo de Helen, en negro obviamente, ascendió tras 15 horas diarias de trabajo a 840 euros. Con este percal llegamos a la noticia que salió ayer y que es lo que nos ha traído a hablar de este tema, ¿no? Y es que el subdelegado del Gobierno de Sevilla mantuvo una reunión con los empresarios del sector casetero, en la que tuvo que aclararles que, oye, que el tema de la jornada laboral y las 12 horas de descanso y tal y cual, bien establecido en el convenio... disculpad, estoy un poquito nervioso hoy. Viene en el Estatuto de los Trabajadores del año 1980. Sí, ese es el hostelero patrio por excelencia, efectivamente, Wondergra. El subdelegado del gobierno tuvo que explicarles que esto está establecido desde 1880 y que desde entonces llevan cometiendo delitos porque si ni siquiera lo sabían, obviamente y mucho menos lo estaban cumpliendo. La realidad detrás de todo esto son que se basan en, lo titula Infolibre 5 mentiras, yo desde mi punto de vista son en realidad 4 y las vamos a ver. Dicen que el problema es la jornada laboral de 8 horas, una conquista que se estableció en 1919 tras la huelga de la canadiense. El descanso obligatorio de 12 horas es de obligatorio cumplimiento desde 1980 y se encuentra regulado por el Estatuto de los Trabajadores.
Los contratos ocasionales, que es una de las cosas que denuncian que dejan de poder hacer con la nueva reforma laboral, sí están contemplados en la reforma laboral. Fuentes del Ministerio de Trabajo explicaron a Infolibre que las particularidades de contratación de este colectivo se pueden canalizar perfectamente a través de las modalidades contractuales recogidas en la reforma laboral, como los contratos fijos discontinuos y, en su caso, cuando exista causa, los contratos de duración determinada, como los ocasionales. También denunciaban que había falta de personal y se quejaban de las inspecciones de trabajo. Comisiones Obreras ha hecho hincapié desde el minuto 1 que hay 18.000 personas registradas en el paro en el sector de la hostelería en la provincia de Sevilla, por lo que dicen estas fuentes que el empresariado no tendrá problemas en encontrar sevillanos y sevillanas dispuestas a trabajar si ofreciera unas condiciones laborales dignas. Y sobre las inspecciones de trabajo, mejor ni hablemos, porque si te molesta la inspección de trabajo es porque no estás cumpliendo con los derechos laborales de los trabajadores. Por lo visto, al igual que los ganaderos de Lorca, han sido tremendamente desinformados. Lo siguiente, y un poquito a raíz también de este tema de la reforma laboral, de lo que queremos hablar hoy, es de las encuestas de población activa, la que acaba de salir hace uno o 2 días. El paro, hemos visto que un mes más sigue bajando, la creación de empleo sigue subiendo un mes más. Entonces, en este mes, el paro ha bajado en 2.921 personas con respecto al mes anterior. Según ha informado el Ministerio de Trabajo y Economía Social, la cifra total de personas en desempleo asciende a 3.100.000 personas, la menor registrada en este mes desde marzo de 2008, es decir, el momento en el que comenzó el estallido de la crisis financiera y económica del año 2008-2009. Ya estamos recuperando cifras de empleo precrisis. La contratación indefinida, además, registra 500.000 de contratos, un récord absoluto en cualquier mes de la serie histórica. Es decir, un récord desde que tenemos registros. Y representa ya el 30% de todos los contratos que se han firmado en el mes de marzo. Desde el mes de diciembre, el porcentaje de contratación indefinida sobre el total de contratos se ha triplicado. Aquellos que decían que esta reforma laboral iba a crear paro... Sí, Femioleta, aquí es la redacción. ¿Has visto qué chiringuito tan bonito nos hemos montado? Aquellos que decían que la reforma laboral traería el paro, la ruina, que era un infierno para los españoles y para los empresarios, está demostrándose que es falso, ¿vale? Pero también tenemos que tener precaución cuando hablemos de esto, porque si bien es cierto que tenemos cifras récord de contratación indefinida y que eso también, en cierto sentido, hace que el paro se estabilice, sí que se está notando un ligero estancamiento en términos de reducción de paro y habrá que ver cómo termina afectando. Hay que tener en cuenta que marzo es el primer mes que está completo desde que empezó la invasión de Ucrania, con todas las consecuencias económicas que se está trayendo, junto con el desabastecimiento provocado por la volvemos a lo mismo, paro patronal, que lo leo aquí y nos vamos confundiendo todos y al final nos lo terminan colando, porque también han intentado llamar huelga a lo de los caseteros, que al final pues parece ser que han terminado regulando, aunque oficialmente todavía no hay una comunicación al respecto. Bien. El mercado laboral sumó de media 140.000 trabajadores a la Seguridad Social, un dato similar al de años pasados, mientras que el número de personas desempleadas mermó muy poco para los niveles habituales en el mes de marzo, solamente, lo que hemos comentado antes, casi 3.000 personas. Fuentes del gobierno explican al diario.es que frente a otras crisis y periodos de inestabilidad en los que el mercado laboral se inclinaba rápido por la destrucción del empleo, sobre todo el temporal, la afiliación ha aguantado el alza, aunque con menor dinamismo
que en los días anteriores al paro de transportes. De hecho, relatan que tras la finalización del paro de transporte se ha notado un repunte en el dinamismo de la contratación. Y es que no podemos dejar de tener en cuenta estos dos hechos que son fundamentales para la estabilidad y para el empleo. Las consecuencias económicas de la invasión de Ucrania y los 20 días de paro patronal del sector del transporte. Son dos elementos fundamentales. Desvincular todo esto de cualquier otro fenómeno que queramos analizar nos llevará inexorablemente a un error de juicio, a un error de análisis. Es fundamental ligarlo, igual que es fundamental para entender las cifras actuales que tenemos a nivel económico, entender, por un lado, que venimos de una pandemia y, por otro lado, que tenemos una situación en la cual también provenimos de una inyección de ayudas y subvenciones nunca antes vistas desde la Unión Europea. Todo esto mientras en determinados sectores continúan diciendo una y otra vez que hay que bajar impuestos, hay que eliminar impuestos, hay que. Pero estamos viendo que con una respuesta diferente ante una crisis, el resultado es completamente opuesto. Si esto lo hubiéramos aplicado en el año 2008, 2009, 2010, 2011, ¿qué hubiera pasado? ¿Cómo estaríamos en este momento? Es importantísimo, y en esto concuerdan la mayoría de analistas económicos y políticos medianamente rigurosos y medianamente serios que no tratan de hacer propaganda con su discurso en un plató de televisión, que hay que llevar una política de impuestos contraria al flujo. Contrario al flujo significa momentos de bonanza, hay que subir los impuestos para hacer hucha. No para gastarlos en cosas nuevas, no. Para hacer hucha, para que cuando llegue el momento duro, tú puedas gastarte ese dinero en mantener toda esa estructura porque vas a haber reducido tu capacidad de inversión y de recaudación. El de Tony Cantó, ojo, cuidado, el de Tony Cantó tiene más presupuesto que este, cuidado. Tony Cantó tiene mucho más presupuesto que nosotros. De hecho, os recuerdo, suscribiros, porque esto hay que pagar el alquiler de la oficina. No sé si me explico. Vale. Entonces, es una respuesta diferente. Pero bueno, cambiando también un poquito de tercio, resulta que ahora Alemania se ha vuelto un poquitín comunista. Y es que Alemania ha decidido nacionalizar una filial de la energética rusa Gazprom para asegurar el suministro eléctrico. Alemania es uno de los países europeos que más depende del gas ruso. Y de hecho, para que veamos el grado de alcance que esto tiene... Muchas gracias, RQR, por suscribirte a Pandemia Digital. Esperamos que este nuevo programa que lanzamos y estrenamos hoy te esté gustando y seguir viéndote por aquí durante mucho más tiempo. Como decía, Alemania es uno de los países europeos que más depende del gas. De hecho, el grado en el que depende es tal que era uno de los que se oponía desde un primer momento a muchas de las sanciones que se le han impuesto a Rusia posteriormente. Porque, claro, le preocupaba el desabastecimiento y al final la medida que ha tomado ha sido precisamente esta. Ha tenido que nacionalizar la energética Gazprom para garantizar el uso y el suministro de gas. Según informaciones de la revista Spiegel, Gazprom habría intentado traspasar la filial a una sociedad con sede en San Petersburgo durante los últimos días, lo cual ha sido interpretado por parte del gobierno alemán como una medida para impedir la nacionalización por parte de las autoridades alemanas y ha apresurado o ha acelerado la toma de esta decisión, que estaba todavía en debate o en, digamos, estudio-análisis. La filial que ha sido nacionalizada es fundamental para el país germano porque tiene un papel muy clave en el mercado de gas, tanto en el almacenamiento como en el comercio y el transporte. El Ministerio de Economía alemán acusa además a Gazprom Germania de usar sus instalaciones de almacenamiento de gas para exacerbar la situación del cuello de botella y sospecha que ha estado utilizando su posición para favorecer un aumento de los precios del gas. Hombre, Joy, qué alegría verte por aquí.
¿Os suena un poquito esto de utilizar posición de poder para favorecer y especular con los precios de la energía, utilizar tu posición dominante en el mercado para establecer cuellos de botella, manipulación de precios? A mí me recuerda bastante a cosas que vemos constantemente en España, con numerosas sentencias judiciales que condenan con multas irrisorias a las eléctricas españolas por manipulación del mercado eléctrico. Sin embargo, aquí no pasa nada. ¿Por qué no seguimos el ejemplo de Alemania? Francia e Italia ya tienen sus propias energéticas públicas. Incluso Estados Unidos las tiene, el país del capitalismo, del liberalismo. De hecho, una de las propietarias de Endesa es Enel. Enel es la empresa pública de energía italiana. Resulta un tanto contraproducente. Quizás sea porque cada vez que se ha propuesto, los titulares enseguida se han llenado siempre con Venezuela, Venezuela, Venezuela. Recordemos cuando Unidas Podemos proponía crear una empresa pública de energía, ya no nacionalizar. No, en España creo que no tenemos a Gazprom porque nosotros tenemos muy poco suministro ruso. A nosotros nos llega principalmente de Argelia. Lo cual ahora mismo además se está poniendo un poquito oscura la cosa porque con el conflicto diplomático abierto a raíz del volantazo que ha pegado el PSOE en su postura con respecto al Sáhara, pues es posible que nos corten o que nos reduzcan o que nos suban el precio del suministro y ya veremos a ver qué es lo que ocurre, ¿vale? Pues decía Begoña Villacís cuando Unidas Podemos proponía crear una empresa pública de energía, me parece una insensatez que creen una empresa pública de electricidad. Lo que me parece sensato es que aborden el problema del coste de la energía. Y luego propuso lo mismo que proponen siempre: bajar impuestos, reducir impuestos, eliminar impuestos. Pues muy bien, esto ya se ha hecho. Esto ya se hizo hace unos cuantos meses y desde entonces el precio de la electricidad no ha parado de subir. No ha parado de subir. Y sigue, y sigue, y sigue subiendo. Pero Venezuela, Venezuela, Venezuela. Quizás también la solución definitiva no sea la nacionalización o la creación de una empresa pública. Quizás eso no solucione el problema, porque el problema que hay de base ya no es solamente la propiedad de la empresa de energía, sino el propio sistema por el cual se rige el precio de la energía. Estamos ahora mismo dependiendo de que nos permitan poner un tope al gas de 30 euros. Muy bien. Analicemos qué es lo que realmente habría que hacer, porque ¿cómo funciona la subasta eléctrica? La subasta eléctrica funciona de la siguiente manera. Yo tengo distintas energías. Me entra energía solar, me entra energía eólica, me entra energía nuclear, porque España también es productora de energía nuclear, me entra energía del gas, me entra energía hidráulica. ¿Y cómo marcamos el precio? ¿Cómo decidimos a qué precio se está pagando? Pues elegimos la última que ha entrado. La última que ha entrado es siempre la más cara. Primero voy metiendo, pues oye, pues voy a meter primero imaginemos cifras, el 20% de lo que meto, lo meto con energía hidráulica. Otro 30% lo meto con energía solar. Otro 30% lo meto con energía eólica. Otro 15% lo meto con energía nuclear. Y un 5% lo meto con gas. Y yo pago todo al precio del gas. Si el gas se va para arriba, todo sube. Es lo que vimos, por ejemplo, este pasado verano en los pantanos. Se dedicaron a vaciar pantanos para generar electricidad, a dejarlos al mínimo, llegando a vaciar más de lo que está permitido legalmente por mantenimiento del caudal ecológico, porque de esa manera estaban inundando el mercado de energía barata que se cobraba al precio del gas. Estábamos pagando habas a precio de caviar.
Entonces, mientras no cambiemos el sistema por el cual se rige el mercado eléctrico y el precio, no vamos a cambiar nada por mucho que nacionalicemos o creemos una empresa pública. Porque al final el precio seguirá marcándolo por el mismo sitio. Sí es cierto que si creamos una empresa energética, con esos beneficios se pueden hacer muchísimas cosas. Con ese dinero que se produce, podríamos, qué sé yo, locuras. Lo mismo que proponen ellos, bajar impuestos, porque si a mí me entran 10.000 millones de la empresa energética, pues son 10.000 millones que puedo rebajar en impuestos de cualquier otra cosa. O lo que puedo hacer es coger y decir, oye, que están viniendo maldadas, voy a bonificar el gas, o voy a bonificar la gasolina o el gasoil, que ha sido uno de los conflictos que ha hecho estallar el paro patronal del transporte, con los beneficios que me está produciendo esta misma empresa pública. ¿Por qué no hacemos eso? ¿Por qué no tenemos empresas públicas que generen beneficios? ¿Por qué no dejamos de privatizar todo lo que es rentable y quedarnos solamente con lo que no es rentable para decir que no es rentable y que el gobierno tiene que desaparecer y que el Estado tiene que desaparecer porque el Estado no es rentable? A lo mejor con esos ingresos también podríamos llenar el déficit que tiene la hucha de las pensiones. Pero hay una puerta giratoria que impide que este tipo de cosas sucedan. Porque si ha tenido que venir esto para que nos demos cuenta de que es inasumible y vergonzoso, ¿dónde colocamos a Cebes? Pues digo yo que este señor ya es mayorcito para buscarse la castaña él solo, ¿no? Todos los demás nos las buscamos, todos los demás trabajamos, todos los demás hacemos cosas. No sé, quizás soy yo que no soy economista. Pero bueno, avanzando también un poquito de tema y cambiando un poquito con el punto en el que estábamos, tenemos que seguir hablando de lo mismo que tenemos que, por desgracia, hablar constantemente. Recientemente hemos conocido hace unos días que un hombre, por llamarlo de alguna manera, asesinaba a su hijo de 11 años. Tenía una orden de alejamiento de su expareja por malos tratos. A pesar de esto, un juez decidió que lo mejor para el niño era otorgar una custodia compartida. El resultado es el mismo que ya hemos visto tantas y tantas veces. Pero no pensemos tampoco que la judicatura ha asumido ninguna responsabilidad de haber puesto en riesgo la vida de este menor. Todo lo contrario, y es lo que nos lleva a traer hoy aquí esta noticia, que es de hace un par de días, pero esto que traigo justo ahora ya no lo es. El caso ha levantado indignación y la delegada del gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell, ha sido tremendamente dura por las condiciones en las que se ha producido. Pero el giro de guión lo ha dado el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, que dice en un comunicado que, cito textualmente, ninguno de los cónyuges informó al juzgado de familia de la existencia de un procedimiento penal por malos tratos. Sorprende que la justicia esperara que fuera el padre, el mismo hombre que supuestamente ha matado a su hijo con un cuchillo el pasado fin de semana mientras se cumplía el fallo del juzgado de familia, que le daba derecho a este régimen de visitas, quien informara de su condena a este tribunal que ha favorecido que le asesine para seguir maltratando a su exmujer a través de esto. Recordemos además que que desde el 3 de septiembre del año pasado, la reforma del Código Civil establece que el juez no podrá fijar un régimen de visitas y en caso de que lo tuviera, lo deberá suspender si existen casos de violencia machista. Desde el 3 de septiembre que esto se tenía que haber parado y no se ha parado. Y es responsabilidad única y exclusiva del Estado. En este caso, del Poder Judicial. Tampoco olvidemos que hace 4 o 5 días el Institut Balear de la Dona tuvo que retirar un cartel que denunciaba precisamente el machismo en la judicatura y la inacción de muchos jueces y juzgados ante casos flagrantes de crímenes machistas. Never forget lo que pasó con La Manada,
por poner solamente un ejemplo. Y mientras, todo esto sigue pasando, semana tras semana, día tras día. Otra mujer que no va a poder volver a ver un 25 de noviembre. Yendo también un poquito al hilo de esto de la violencia vicaria, os voy a recomendar este informe que coordina la Asociación de Mujeres de Psicología Feminista de Granada, donde hablan de los perfiles y de cómo es el caso de la violencia vicaria en España. Está basado en 400 casos de asesinatos de menores con la documentación extraída de los sumarios judiciales y de la hemeroteca sobre estos casos, para analizar cuál es el perfil y cómo opera y cómo afectan este tipo de casos. Si os da pereza, os paso también este artículo del Salto Diario, donde lo resume, lo explica y que es realmente de donde lo he sacado yo, ¿vale? Y siguiente tema que traigo es este, y es que a los catalanes se le han hinchado los calçots de esperar a que el gobierno cumpla su promesa de derogar la ley Mordaza, ya que lleva 7 años en vigor, pese a que fue una promesa electoral de Unidas Podemos y del PSOE, pero también un compromiso que alcanzaron en el acuerdo de investidura. La Generalitat de Cataluña ha fijado nuevos criterios de interpretación de la norma para dejar sin sanción conductas pacíficas en manifestaciones o desahucios que hasta ahora podían acabar en multa. La nueva perspectiva de la Consellería de Interior está basada en las sentencias del Constitucional y de la Justicia Europea, que otorga una cobertura más amplia al derecho de reunión frente a su interpretación más restrictiva que realizaron sus anteriores, los postconvergentes, JxCat, antiguamente conocido como CiU, en la Consellería. Los cambios no implican que se deje de aplicar por completo la ley Mordaza, sino que solo aquellos de sus aspectos que servían para sancionar conductas que, a juicio del Departamento, deben quedar amparadas por el derecho fundamental de reunión y manifestación. Como no podía ser de otra manera, esto ha indignado al PSC y a los sindicatos policiales. Hay a quien la democracia le molesta. Pero también es cierto que estamos en la redacción de Pandemia Digital y aún no hemos hablado de ningún bulo. Pues aquí lo tenemos. Uno que vuelve una vez más, porque este no es un bulo nuevo. Decía así: quizás se entienda mejor un segundito, que la he liado. Quizás se entienda mejor por qué acogemos temporalmente y ayudamos a mujeres y niños refugiados católicos y que huyen de la guerra desde Ucrania hasta que acabe la guerra, mientras pido expulsar a varones magrebíes salafistas y en edad militar organizados en bandas de delincuentes tras entrar como inmigrantes ilegales. Esto era lo que publicaba un antiguo y un viejo conocido de Pandemia Digital por sus noticias falsas y sus campañas de odio y acoso, Alvise Pérez. Con este mensaje que compartió en su canal de Telegram, hacía una comparativa entre una imagen de un grupo de jóvenes con machetes y una imagen de una mujer sosteniendo un bebé en relación con el éxodo de la población de Ucrania por la invasión de Rusia. Haciendo una búsqueda inversa desde maldita.es han descubierto que esta imagen circula vinculada a Menas desde al menos noviembre de 2020, cuando se utilizó para ilustrar otra noticia falsa. La también archiconocida por Pandemia Digital, web de bulos Mediterráneo Digital, publicó esta foto para ilustrar una noticia en la que aseguraban que un grupo de menas había apalizado hasta la muerte a un hombre de 39 años en Madrid. Según ya desmintió entonces la Guardia Civil a maldita.es, entonces la citada agresión fue cometida por un único hombre mayor de nacionalidad española. Ni menas, ni migrantes, ni en horda. Una única persona de nacionalidad española. ¿Y qué se esconde tras esta fotografía? Pues, siguiendo con las búsquedas inversas y con las pesquisas habituales de Maldita.es para poder contrastar información y averiguar bulos y todo este tipo de cosas, pues han visto que lo mismo de siempre. Ni son migrantes,
ni esto ha ocurrido en España. Según las averiguaciones de Maldita.es, se trata de una organización criminal y esta foto está tomada en las calles de Marruecos. Y además, estas fotos están vinculadas, las noticias en las que figuran, en notas de prensa en las cuales se hacen eco de las acciones policiales contra este tipo de bandas criminales que, pues, sí, tienen lugar en Marruecos, pero que no es la gente que viene, no es la gente que huye de la guerra, de la miseria, del hambre, ni es la gente que se juega la vida en una patera. Simplemente es crimen como tenemos crimen también en España, y no precisamente por parte de personas migrantes. Esto no es más que el racismo y la xenofobia de siempre, disfrazado de alarma social. Porque cuando uno mira las tasas de criminalidad de España, se da cuenta de que está muy por debajo de otros países de nuestro entorno. Porque cuando uno mira las tasas de criminalidad, ve que las tasas de criminalidad no se corresponden tampoco con una mayoría de menas inmigrantes que vienen a robar. No, no es así. El perfil medio del criminal en España es de nacionalidad española, en su amplísima mayoría. Todo lo demás son justificaciones del racismo y la xenofobia. No sé si os acordáis de esta otra noticia de hace ya, pues, un añito, durante las elecciones a la Comunidad de Madrid. Si no os acordáis de ella, os acordaréis más probablemente de este cartel electoral de Vox, en el cual decía que un MENA cobraba 4.700 euros al mes y tu abuela cobraba 426 euros de pensión. Pues bien, un compañero nuestro, que es además el autor de la canción que escucháis cada día en los programas de Pandemia Digital, descubrió, haciendo pues búsqueda inversa y en los mismos procesos que hemos descrito con la noticia anterior, que pues este chico que aparecía en los carteles de Vox ni es un MENA, ni ha estado nunca jamás en España, ni tiene intención de venir a España, ni esta foto se ha tomado en España, ni nada que se le parezca. Esta foto fue tomada por un joven bangladesí que está estudiando en Canadá y se la hizo a un amigo suyo en las calles de Bangladesh. Le gustó el estilo artístico, él se dedica a otros temas, pero le gusta mucho la fotografía artística. Nuestro compañero estuvo hablando con él, estuvo entrevistándole para poder hacer este artículo que gestionamos a través de la agencia que tenemos Irene y yo. Y resulta, lo que os comentaba, está tomada en las calles y él no sabía que se había utilizado para esto. Él no quería que se utilizara para esto. Él no había autorizado a que esto se hiciera. Pero Vox cogió y decidió tomar estas imágenes que no tienen nada que ver con España. Le aplicó, eso sí, unos filtritos para que parezca más amenazante, para que parezca más chungo, para que parezca más malote, y decir que es un peligrosísimo mena delincuente que te va a robar la cartera. Esto es una manipulación de manual. Esto es lo que hacen cada día, en este caso, en el caso anterior que hemos visto, y en tantos otros. Claro, eso es un filtro, es una sudadera simplemente de color azul marino, que metiéndole el filtro, cambiándole el fondo. De hecho, en el cartel de Vox vemos que le han pixelado los ojos como si... porque así tiene pinta de más amenazante. Y de hecho, el propio autor fue el que nos facilitó la fotografía original, que es la que veis aquí a la izquierda, la fotografía editada, que fue la que él colgó en la cuenta que él tiene en uno de los bancos de imágenes, y es la que, únicamente añadiéndole el distorsionado de los ojos, utilizó Vox para hacer
esto. Y es parte de la esencia. Me invento algo, lo hago que parezca y encima utilizo una imagen que no se corresponde y que nada tiene que ver con lo que está pasando. Son los métodos que denunciamos en Pandemia Digital día tras día, pero es una constante. Y la verdad que pues estoy un poquito sorprendido porque la idea era que duráramos hoy por lo menos una hora, pero con los nervios y con tal he ido un poquito más rápido de lo que debería. Y hasta ahí... Y hasta aquí son las noticias que hemos traído para hoy, la verdad. No sé si me gustaría también pues poder hablar... No es denunciable en este caso, porque de hecho lo estuvimos intentando, porque estuvimos hablando con él, le comentamos que si lo quería denunciar y demás, y nos comentó como que en un primer momento no se sentía, que no se quería meter en líos, luego llegó un momento cuando empezamos a comentarle pues todo lo que había detrás, nos dijo, oye, pues igual sí me planteo el denunciar. ¿Qué es lo que pasa? Que el banco de imágenes en el que él tiene subido es uno de los pocos que justo no tiene la restricción de que no se pueda utilizar en campañas políticas. Intentamos moverlo a través de Red Jurídica, nos comentaron el tema de que igual se podía llevar por la vía de que sí existe una restricción con el uso de mensajes de odio y mensajes de discriminación, pero que iba a ser complicado, que además el impacto que podía tener no lo iba a lograr en el momento que correspondía, que era durante las elecciones, después no iba a tener ninguna repercusión ni iba a tener ningún tipo de... ¿cómo decirlo? De valor mediático político, y que meterse en estos follones para eso, él siendo de Bangladesh y viviendo en Canadá, pues se le hacía muy complicado, la verdad. Esto fue lo que nosotros estuvimos hablando con él y fue lo que nos comentó. Y bueno, lo que os decía, pues que a mí sí me gustaría, pues ya veis que yo no soy como Julián, a mí no me tienen que... Sí, lo de Cintora lo tengo aquí, pero pensaba ponerlo ahora cuando vayamos a cerrar. Como veis, a mí no me tienen que pasar cositas, yo voy leyendo en el chat y me gustaría pues eso, tener también un poquito de conversación con vosotros, de poder entrar a valorar, a que comentemos y a que analicemos juntos pues las cosas que vamos viendo. Y nada, os comento pues un poquito lo que es también la promoción de lo que vamos a tener también estos días. A las 8 va a estar hoy Julián con Marcelino Madrigal y con Barry. Es posible, todavía no lo tenemos claro, si al final se va a hacer hoy o no esa primera clase práctica de herramientas de análisis de datos y de redes. Pero estaremos esta tarde, eso, a partir de las 8 con Julián, con Madrigal y con Barry en este mismo canal. ¿Es una forma de odio? Claro que es una forma de odio. ¿Cómo se consintió y cómo se permitió? Pues... vamos a ver. Esto no lo han consentido ni lo han permitido los jueces. Esto lo han tenido que retirar. Ese cartel no se tuvo que retirar. ¿Doble rasero? No sé yo qué decirte. Os comentaba eso, que esta tarde va a estar Julián con Marcelino y con Barry, y que mañana se viene un programón impresionante. Mañana tendremos entrevista con Jesús Cintora a partir de las 8 en el programa que hace Julián. Y os voy a dejar esta entrevista que le han hecho hace un par de días para ir abriendo boca, por si os interesa. No, porrito no es. Me fumo yo un porro y ya se me va del todo la pinza. No. De hecho, estoy tan nervioso que ni fumar me sale ya. Hoy estoy tan nervioso que ni fumar me sale. De hecho... pues nada, hasta aquí las noticias que teníamos para hoy. Os vamos a dejar, que creo que está... No. También es que tenía dudas porque el ordenador que yo tengo es un poquito regulero
y me preocupaba que el programa de emisión, fumar en directo es un poco feo. Está la redacción vacía, no hay nadie, no estoy incumpliendo ninguna ley. Y sí, Irene a veces también muerde un poquito. No, ahora en serio. También recordar, aquí pandemia, somos un grupo grande de gente, hay mucha gente detrás de las cámaras a las que no veis y sin la cual este trabajo sería completamente imposible. Y ahí tenéis, que siempre está con... Pero que no estoy en no hay nadie en la oficina, se puede fumar, no va contra la ley antitabaco. Hay gente que no veis que está detrás de las cámaras, sin la cual este trabajo sería completamente imposible. Y a Irene ya la veis, que siempre está aquí, siempre está con nosotros, siempre nos acompaña, y no solamente es que nos acompaña, sino que hace un trabajo impepinable, sin el cual los demás no podríamos hacer el nuestro. Así que nada, os vamos a dejar con Cristóbal, que si no me equivoco está en directo. Vamos a hacerle una raid y os voy a pedir una cosita. Y es que cuando lleguéis al canal de Cristóbal, le digáis calada. Él ya va a saber de lo que es y va a saber lo que le toca hacer. Así que nada, hasta aquí el primer programa de la redacción de Pandemia Digital y nos vemos mañana otra vez. Cierra la tele, abre un libro y sube una montaña, rompe las barreras de un cristal que ya no empaña. En esta España de fantoches y pirañas, piensa quién lleva los hilos, quién teje las telarañas. Cortinas de humo pa' que no te enteres que Aznar y Florentino están controlando la tele. Expanden bulos siempre utilizando a sus sicarios, sino porque en cada programa hay alguien de OK Diario. Mentira de odio infectando redes, producidas por Asteir y financiadas por OHL, mientras el logaritmo posiciona sus engaños para marcar la agenda de los medios a diario. Hablan de chiringuitos y se les cayó primero a Abascal, después Ayuso y Tony Cantó. Financiadores iraníes para potopados, pues fue forzado por un yunque oxidado y se abren paso a golpe de estado. En Sudamérica saben bien de lo que hablamos. Fundaciones con nombres y apellidos. A las Network volvió a sacar al cóndor de su nido. Siempre es lo mismo, ya no me lo trago. Capitalistas de la escuela de Chicago, que no te engañen, no son outsiders, son hijos de Aznar y Aguirre, nietos de Reagan y Thatcher. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo.